que está en color azul son los datos. Precipitación es un dato que ya sabemos de dónde sale, ¿cierto? Longitud efectiva. Esa longitud efectiva es la longitud que tiene el vertedero. Es un vertedero existente, por lo menos, por lo tanto ya se sabe. Voy la misma. Y C es el coeficiente. ¿De qué? Pues del tipo del vertedero que sea. Decía el tipo de vertedero, no recuerdo. De cresta libre. De cresta libre. Perfecto. Es elemental. Si no lo dicen, si no lo saben, pues toca ir a mirar. ¿Sí? Normalmente uno lo que hace, como les he dicho esto varias veces, es antes de ir al campo, pues uno se lee, conoce el proyecto, los planos, las memorias, para conocer las características de la estructura. Elevación, ¿esto de dónde sale? La altura de las masas. O sea, ¿quién me da esos datos? La corporación. La corporación, o quien regule el almacenamiento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos por allá de la Junta de Regantes, don Pedro? En este caso, no es don Pedro, es Cortolino. Aquí en Bogotá, ¿quién es? ¿Quién me está diciendo todo el tiempo los niveles de los embalses? La CAR. La CAR. La CAR. Específicamente, el acuerdo, porque es el que mide. ¿Listo? Entonces, no es que se haga la porque todos los días dice el nivel del embalse subió, no. Realmente esas mediciones las hace la corporación ambiental. Y en este caso, pues el acueducto porque es el dueño del servicio. ¿Vale? Entonces, estas elevaciones son datos que se pueden medir. ¿Sí? Todos los embalses tienen que tener mediciones, reglas. ¿Vale? Entonces, lo sabemos. El área, ¿de dónde la sacamos? ¿Por qué? O más bien, la pregunta es: ¿por qué para cada elevación hay un área? Porque la sección del embalse cambia respecto a la estructura. Así es, piensen en una torta vista desde arriba y pártanla en rodajas de distintas secciones. El área es diferente, ¿cierto? Porque depende de donde yo la esté evaluando, o sea, de la elevación, ¿cierto? Si yo tengo una elevación mayor, pues el área puede ser mayor. ¿De qué depende eso? El área, de la elevación y de qué más. Necesitamos un dato más, la lámina de agua, ¿cierto? Una cosa es la elevación y otra cosa es la lámina de agua. Entonces, con esos dos datos yo ya calculo el área. ¿Quién me puede dar estas áreas? Esto me lo da la corporación ambiental. ¿Y esto? ¿La topografía? La topografía. Así es, porque ellos se van a campo y empiezan a medir para cada una de estas elevaciones, empiezan a hacer allá su triangulación y empiezan a sacar áreas. ¿Sí o no? Ya vieron topografía. ¿Se acuerdan cómo se triangulaba? Entonces con un punto base me amarro dos estaciones adicionales y lanzo miras. Y empiezo a amarrarme a marcar áreas, volúmenes, longitudes, perfiles, planimetría y altimetría. Listo. ¿Saben de dónde sale eso? El área. Y el volumen de almacenamiento, esos datos, ¿quién me los da? La multiplicación de la elevación. Normalmente El área por la lámina de agua. podría ser un cálculo como lámina de agua por área, pero como los embalses son tan irregulares, normalmente estos son datos que ya maneja y tiene la entidad ambiental, porque los mide, los calcula. Esos son los aforos, lo que hablábamos hace un momento. ¿Listo? Conclusión: todos los datos en color azul son datos que o se pueden medir o tenemos. ¿Listo? El primer cálculo que yo voy a empezar a hacer aquí es el volumen de almacenamiento acumulado. ¿Cómo lo calculo? Pues como su nombre lo indica, acumulando. ¿Cierto? Miremos este acá. ¿Vale? Recuerden, más allá de aprender cómo hacer la hoja, necesito que entiendan la lógica del sistema, la lógica del procedimiento. Listo, dejemos eso por ahí. Bien, nuevamente les pongo la receta de comida y los pasos. En color azul, nuevamente, los datos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de los hidrogramas? ¿Por qué lo tengo como un dato? Porque no tiene que dar el hidrograma de entrada para calcular el hidrograma de salida. Porque es algo que se tiene que tener, ¿sí o no? Alguien en algún momento tuvo que haber tomado un caudal de entrada y un tiempo. Y si no lo tomaron, pues lo tomo yo.
porque lo puedo calcular. Si tengo mi embalse con un equipo que me mida los caudales, pues para diferentes lapsos de tiempo obtengo mi hidrograma. ¿Listo? Entonces lo primero es calcular, enumerar los lapsos de tiempo, 1, 2, 3, 4, todos los que tenga. Luego, el intervalo de tiempo, cada 15 minutos. No recuerdo si el enunciado hablaba de cada 15 minutos. No lo decía. Ok, si no lo dice, entonces nosotros tenemos la potestad de decir cada cuánto está. En este caso, como son datos de entrada, pues el tiempo, el hidrograma lo van a pintar cada 15 minutos. ¿Se acuerdan que en el ejercicio que hicimos en la clase anterior habían otro tipo de, otro tiempo? ¿Se acuerdan de cuánto era? Había dos. Uno que era cada 2 horas, ¿cierto? Y había otro que era de cada 24 horas. 12. 12. ¿Recuerdan? Que era cada 12 horas. El primero era de cada 12 horas. Después, el ejercicio que vimos era cada 2 horas. Pues aquí es cada 15 minutos. ¿Listo? Y para eso nos dan el hidrograma unitario o el hidrograma base. Si no tengo esto, ¿a qué le puedo echar mano? ¿Se acuerdan? Si yo no tengo ese hidrograma unitario, ¿qué hago? ¿Qué puedo utilizar como base? Por ahí, suéltalo. Por allá, que ya está hecho. No me acuerdo cómo se llama. Hecho y deshecho. Sí, por ahí es. El hidrograma unitario del servicio. Del SCS, Soil Conservation Service. Si yo no tengo este dato que está acá, me toca echarle mano a eso. Acuérdense que el método del Soil Conservation Service lo que dice es haga su hidrograma como usted quiera, pero parta de aquí, ¿cierto? Es como que yo le doy el insumo principal. ¿Listo? Hágase un chocolate como usted quiera, pero utilice esta leche. Le estoy dando el insumo. ¿Vale? Eso hace el método del Soil Conservation Service. ¿Qué le pongo después? ¿Cuál es el condimento que yo le pongo a ese método? Yo voy a calcular mi hidrograma a partir de los datos propios de mi cuenca, que es la lluvia, la precipitación, y esos 3 calculitos que hacíamos: caudal pico, tiempo pico. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, un repaso para el examen. Con eso calculaban su hidrograma. ¿Listo? En ese caso, aquí ya lo dan. ¿Vale? Por lo tanto, puedo yo calcular ya mi hidrograma de entrada. ¿Cómo lo calculo? Sencillísimo. El hidrograma unitario por, ¿se acuerdan por qué lo multiplicaba? ¿Cómo lo hacíamos en la clase anterior? Era el hidrograma unitario por, lo multiplicaba por algo que era. Cada valorcito del hidrograma del método lo multiplicaba por un valor. ¿Qué valor era? Acuérdense. O pónganle lógica. ¿Cómo voy a afectar yo para obtener mi propio hidrograma? Utilizo uno que ya me dan, pero lo tengo que afectar por algo que es propio de mi cuenca. La precipitación, que es la lluvia que cae y me genera esos caudales de entrada. Miren allí. Como es un dato que ya conozco, porque ya lo sé medir, ¿cierto? Por cualquiera de los métodos, isoyetas, polígonos de Thyssen, ¿cierto? Ya calculo la precipitación, ya la tengo aquí en este dato de entrada, miren, 37 milímetros. Pues ahora lo que yo hago es multiplicar esa precipitación por cada uno de los valores del hidrograma unitario y voy a obtener allí mi hidrograma de entrada. ¿Listo? Entonces recuerden, lo que está en color verde es lo que voy calculando. Como dato, sabíamos que íbamos a determinarlo cada 15 minutos. ¿Listo? Cada 15 minuticos, ténganlo allí. Otro dato importante que está aquí en color naranja es el NAME. ¿Se acuerdan qué es el NAME? El nivel de almacenamiento. Es nivel de agua máximo esperado. ¿Sí? Esperado. O sea, ¿cuál es el nivel máximo que yo espero? NAME. Bien. Este dato ya no lo daban, ¿o no? Sí. El NAME. Aquí está. La cota del NAME es tal. Entonces lo tengo por allí como en naranja. ¿Listo?
Y aquí es donde empezamos a aplicar, miren las ecuaciones que les dije hace un momento. Estas son las que salen por allá, esas integrales. ¿Qué es lo que vamos a entrar a analizar aquí? Entonces tengo las elevaciones. Recuerden de dónde salieron estas elevaciones. Son datos. Azulito datos. Entonces lo primero que hago es meter el NAME dentro de mis elevaciones. Voy a ver dónde está por ahí. Y lo ubico. Miren, aquí lo metí entre estos dos. 3.347 y 3.348. Aquí lo inserté, color naranja. ¿Sí o no? Lo metí aquí. ¿Qué estoy haciendo? Con todos los niveles de elevación que tengo, voy a meter allí cuál es el nivel de agua máximo esperado. Porque es allí donde me interesa hacer el cálculo. Para ver qué pasa. Mentalícense todos en la situación del problema. ¿Cuál es la situación? Que hay un embalse que tiene una represa, ¿cierto? Y esa presa tiene un nivel de agua máximo. Entonces, allí es donde necesito llegar. Calcular ese NAME, ¿vale? Entonces estos datos ya los conocíamos. El volumen de agua acumulado. ¿Listo? Como yo no tengo este del NAME, pues aquí lo que tengo que hacer son o húmedos o promedio, que saben que odio promediar, Interpola. o interpolo, ¿cierto? Como soy el profe, pues yo promedio, pero ustedes interpolan. Aquí está, mírenlo, y les dejo la nota. Como no se conoce, este volumen se saca por promedio. Realmente, esto sí se puede promediar porque no son más que datos de altura, entonces no es mucho, o sea, no es tan, no reviste tanta importancia como para promediar, para hacer una interpolación. Entonces por eso lo puse ahí promediando. Es promediar dos alturas. ¿Listo? Pregunta. ¿Por qué creen ustedes que todas estas alturas son C? ¿A qué corresponden? Están debajo del nivel máximo. Porque están por debajo de ese dibujito que tenía por allá la represa. ¿Se acuerdan? O sea, no me interesa analizar lo que esté debajo de la represa. Si la represa tiene esta altura, pues no me interesa lo que esté en el NAME de aquí para abajo, porque aquí para abajo todo está protegido, el agua está ahí quieta. Me preocupa es cuando llegue aquí al nivel superior y empiece a regarse, ¿cierto? Por eso voy a analizar lo que ocurra del NAME para arriba. ¿Listo? ¿Qué nota les puse acá? Se requiere conocer cotas del NAME. En algunos libros lo van a ver como NAME, en otros como NAME. No importa, es lo mismo. ¿Listo? O vertedero, ok. Entonces ahora miremos de dónde salió esto. Y esto. Si se fijan, son las diferencias de cuotas con respecto al NAME. ¿Bien? ¿Por qué solamente dos datos? Pues porque las elevaciones no me dieron más. Pero si me hubieran dado 100 datos más de aquí para abajo, pues yo sigo arrastrando esto. Pero pónganle lógica y píntense mentalmente qué es lo que está ocurriendo allí. Tengo una presa con un nivel de aguas máximo y lo que estoy empezando a ver acá es la altura a la que eso se me podría ir. ¿Sí o no? De ahí para abajo no me importa porque el agua está protegida, está detrás del muro. Por eso todo esto es cero. ¿Listo? Caudal de salida. U, O. ¿Por qué todo esto es cero? Pues rayan la lógica, ¿cierto? No está saliendo nada, está todo almacenado. ¿Por qué aquí sí hay cálculos? Porque aquí es donde ya se me superó el NAME y empieza a desbordarse el agua. ¿Sí o no? ¿Tienen la lógica? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo calculo ese caudal? Lo vimos hace un instante. Con el vertedero. Como el agua sale de la presa por un vertedero, pues tengo que calcular el caudal que pasa a través del vertedero. ¿Cierto? Entonces recordamos qué tipo de vertedero es y qué ecuación es la que le aplico para el cálculo del caudal. Bien. En este caso, el vertedero es de cresta libre, por lo tanto, le aplico la ecuación del vertedero de cresta libre para calcular el caudal. Entonces, ¿qué me dice la ecuación?
que es un C por un L por un H elevado a la 3 medios. ¿Cuál es el C y cuál es el L? Lo tenemos. El L es la longitud efectiva del vertedero, que si no la tengo voy y la mido, ¿cierto? Y el C, pues es la constante con la que se diseñó el vertedero. Bien, datos. Y por medio de la ecuación calculo cuál es el caudal. Entonces, aquí ya hay mucho que analizar. Miren la diferencia tan abismal que hay de caudal cuando yo incremento esa altura 1 metro. ¿Sí se fijan? En pequeños lapsos de tiempo, de 15 minutos, tuve una altura que de un punto a otro me subió 1 metro la lámina de agua, y eso en términos de caudal, miren lo que me arroja. Cuando ese H era de 50 centímetros, me salían 5 metros cúbicos por segundo. Pero cuando ese NAME ya se me subió 1 metro más, o sea, 1,5 metros, que tampoco es que sea mucho, ya el caudal está casi en 26 metros cúbicos sobre segundo. ¿Se dan cuenta cómo es de proporcional? Por el tipo de vertedero. Si yo cambio el vertedero y pongo otro vertedero distinto, pues ese caudal me va a cambiar. ¿Por qué? Porque el caudal del vertedero va en función de los parámetros propios del mismo. En este caso, de la longitud, esta L, la longitud efectiva del vertedero, y este C, que es el coeficiente de descarga, que es propio del vertedero. Bien. Entonces, aquí ya hay mucho que analizar. Ojo, para su examen, porque como se dieron cuenta, no me están analizando, no me están recomendando nada. Con estos datos de aquí yo ya puedo analizar mucho y recomendar, ¿vale? No me sirven cálculos que no me generen un análisis y posteriormente una recomendación. Bien, porque esta hoja de cálculo se las voy a dar, pero el análisis viene de ustedes. Y eso es lo que yo más califico, como se pudieron dar cuenta en lo que les entregué en ese momento. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahora? Cálculo de caudal de salida. Entonces lo importante a tener claro aquí es que ¿por qué no se calcula este caudal acá? ¿Por qué la altura aquí es 0? ¿Y qué está pasando acá o qué pasa en ese vertedero cuando yo incremento la altura considerablemente? ¿Listo? Y ahora, esta otra columna, que está aquí, es 2S dividido delta T más O, corresponde a este mismo pedacito acá. 2S dividido delta T más O, ¿sí lo ven? Y acá me está diciendo a qué es igual eso. Eso es igual a IJ más IJ más 1 más 2 veces S sobre delta T menos O. ¿Sí lo observan? Esto que estoy poniendo aquí, vamos a ponerle esto que estoy poniendo aquí es esta misma parte de la ecuación de acá. Observen que esto me está diciendo que lo calculo como esto más esto. ¿Sí? Entonces voy a calcular esta misma parte de acá, la pongo acá y calculo. ¿Por qué todo esto es 0? Porque no hay salida. No hay salida. Y no hay salida porque no hay altura. ¿Y por qué no hay altura? Pues porque la agua está quieta. ¿Listo? Entonces miremos cómo calcularon esta parte de acá. Allí está la ecuación aplicada. 2 veces S, obsérvenlo, 2 veces el volumen que está almacenado, dato que calculé hace un rato, dividido el tiempo, B114, ahí está el tiempo, 15 minutos, multiplicado por 60, por la conversión. Recuerden que esto está en metros cúbicos por segundo. ¿Listo? Y le sumo las salidas. ¿Bien? ¿Sí? ¿Cogieron la ecuación? Porque está en minutos. Mira acá arriba dice minutos. Y mire las unidades de acá dice segundos. ¿Vale? Listo.
¿Todo bien, no? Ahora lo que voy a hacer aquí es hacer una pequeña gráfica. ¿Qué voy a graficar? Pues eso que acabo de calcular. Me interesa graficar la función de almacenamiento caudal de salida, o sea, lo que se almacena con cada caudal que sale. ¿Listo? ¿Y eso para qué? Tiene una importancia muy grande, y es que de aquí voy a analizar solamente un pedacito de esta gráfica, y es este de aquí, este pedacito que va subiendo. ¿Por qué? Miremoslo acá. Esta curva, si ustedes ven, es coger esta de acá y quitarle ese pedacito de la gráfica. O sea, voy a analizarla, pero quitémosle un valor de acá arriba. Ahí está. ¿Sí lo ven? O sea, en esta acá arriba yo estaba graficando un flujo desde el valor del NAME, ¿se observan? Que así no tuviera, pues lo tuve en cuenta porque es el valor del NAME, donde ya empieza el agua a desbordarse, pero aquí solamente voy a tener en cuenta lo que ya se desbordó, lo que ya salió. ¿Y eso para qué? Porque yo le voy a decir ahí al Excel, de esto que acaba de graficarme usted, arrójeme por favor una ecuación. ¿Listo? Volvamos aquí a esta tabla. ¿Hasta ahora cómo van? ¿Todo bien? Vamos a llegar a esto, miren. Aquí está la crecida, aquí está el tránsito. Mírenlo ahí. ¿Se parece o no se parece al de la diapositiva? A mano. Para poder tener una gráfica de este tipo, evidentemente yo necesito muchos datos, ¿cierto? Miren la cantidad de puntitos que hay acá. Por eso es que esta tabla que ustedes ven aquí a su izquierda, pues tiene tantos datos. Porque si yo no le pusiera tantos datos, pues no podría graficar y no se me podría ver el tránsito de la creciente o la piscina nivelada. Esto que les estoy punteando ahí es lo que se conoce en hidrología como piscina nivelada, que es un tránsito de una creciente. Estoy analizando un hidrograma de entrada, y vemos cuáles son los datos de estos. Miren, ese azul me está cogiendo los caudales de entrada, si lo ven, con el tiempo, hidrograma de entrada, el mismo que veíamos en la diapositiva ahorita, o sea, antes de que pase la presa, antes de que se desborde el agua. Y aquí está la corrida, que es el caudal de salida. ¿Sí lo ven? Entonces, este tránsito de creciente me está pintando dos cosas. Para un mismo lapso de tiempo, la entrada y la salida. Estas dos cosas es la crecida. ¿Cuánto se me movió de un punto al otro el caudal con respecto a un tiempo? ¿Listo? Y para llegar a esos datos, pues hay que completar esta tablita. ¿Cómo completamos la tablita? Entonces, ya sabemos que este índice, pues todos los datos en hidrología tengo que numerar 1, 2, 3, 4, tal que se dé. ¿Listo? Tiempo, por allá arriba decía que era cada 15 minutos, ¿sí o no? 0, 15, 30, 45, no sé qué. ¿Hasta dónde? Hasta donde quieran. Entre más datos calculen, pues más forma les va a tomar esa curva. ¿Listo? Pero va a llegar un punto en el que no van a tener datos de caudal. Entonces, voy a hacer esto. Tenemos estos caudales de entrada, ¿cierto? Esto nos los trajimos de por acá arriba. ¿Se acuerdan? Mírenlos acá. Pues el primer calculito que hicimos, el hidrograma de entrada. ¿Que se acuerdan cómo lo calculamos? El hidrograma unitario del método por la precipitación. Entonces, estos que yo calculé aquí, me los traje para acá otra vez. Veanlos aquí, los copié, tal cual.
De aquí para abajo, todo cero, porque no tengo más datos. ¿Hasta dónde? Hasta donde ustedes hayan querido arrastrar su Excel. ¿Listo? Y aquí es donde vienen los otros cálculos. Entonces vamos a calcular el parámetro I más J más 1. ¿Listo? Importante tener en cuenta esto. Acá I es el caudal, J es el tiempo. J más 1 es el tiempo más 1, o sea, más el siguiente valor de tiempo. Vamos a verlo con calma. Si ustedes recuerdan aquí, el cálculo mostraba que como que calcula algo, necesita algo y vuelve, ¿cierto? Como un cálculo ahí, como que para un valor necesito otro y después con este vuelvo a este. Una cosa así medio cíclica. Pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Bien, pero vamos por partes. Entonces, ¿cómo calculo este? Pues miren que allí lo está diciendo. No es más que un acumulado. Los acumulados de los caudales, ¿cierto? El actual más el anterior, el actual más el anterior. Acá. Miremos el último, a ver. El actual más el anterior. ¿Sí lo ven? Siguiente parámetro, si ustedes se fijan, cada una de estas columnas se calcula de forma independiente porque lo que estoy haciendo aquí es ni más ni menos que calcular cada uno de estos parámetros. ¿Sí los ven? Entonces, para no hacerlo todo en una sola, pues lo fracciono. Listo. Siguiente, 2S dividido delta T más O. 2S dividido delta T más O. O sea, este pedacito aquí. 2S dividido delta T más O. Que si recuerdan, fue este que ya calculamos por aquí arriba. 2S más delta T más O. Pero entonces aquí es donde empieza el juego de ir y volver. Entonces lo primero pues 0 porque no tengo valores de acá, ¿cierto? Acá todo me va a dar 0 porque no tengo un caudal de salida. Para este siguiente valor, observen que estoy cogiendo el valor anterior de mi salida, llamemos a este salida porque tiene aquí la hora, de mi almacenamiento menos las salidas, más el valor actual del que yo esté evaluando de mi J más 1. ¿Listo? Miren la fórmula ahí. Otra vez. El valor anterior de mi almacenamiento con respecto al tiempo menos las salidas, más J más 1 actual. ¿Listo? Acá sí tengo que interpolar. ¿Por qué? Miren lo que dice aquí. Ya que tenemos el valor de 2S delta T, celda E133, vamos a ubicarla. Después hasta el numerito de la celda, E133, o sea este. Si lo ven, 747.7. Miren la diferencia que hay. Tengo valor entre 747 y 1187. Hay una gama, hay un hueco ahí grande, ¿cierto? Desde 747 hasta 1187. Entonces, como el valor que necesito es 10.175, pues tengo que interpolar. Miren la interpolación. ¿Qué sería lógico que me coja la interpolación? Estos valores, los que están arriba y abajo, y el valor intermedio que necesito calcular. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo interpolamos? Allí les dejo hasta la ecuación de esa interpolación. Bien, ya vamos a ver la segunda fila para empezar. Bien, entonces interpolando, ya calculé ese caudal de salida. ¿Listo? Caudal de salida que no teníamos para esta celda, o sea, para el valor de 10.175 no teníamos el caudal de salida.
¿Listo? Porque recuerden, ¿qué caudales de salida teníamos? Teníamos entre 4, 95 y entre 25. ¿Sí lo ven? Por eso interpolamos. Porque no tengo esa función para un valor de 10.17. Tengo es para 4.95 y para 25.72. ¿Listo? Como no está, pues interpolo. Ahí sí no puedo calcularlo por promedio, porque ya hay más variables que entran. Y aquí está la ecuación de la interpolación. Ya con este valor ya he calculado mi salida. Entonces ya la siguiente celda se calcula mucho más fácil, porque acá me dice que es 2 veces S sobre delta T menos O. Entonces despejo y puedo obtener con los valores que ya están. Tengo mi valor de 2S sobre delta T más O, y lo que hago es despejarlo de acá. ¿Sí ven el despeje en la ecuación? No. 2S sobre delta T menos O. Vamos a calcular esa celda. ¿Qué tenemos aquí? 2S sobre delta T más O. Miren la casilla que está seleccionada. Y tengo la O. Fíjense siempre en el número de la celda. F149, que es esta que está justo detrás. No la deja ver la posible. ¿Listo? Y allí entonces ya calculé estos 3 valores. Bien. Siguiente. Lo mismo. Empezamos con la función de salida, 2 veces S sobre delta T más las salidas, para lo cual cogemos las salidas anteriores más el J más I actual y obtengo ya este primer valor. Con este valor interpolo nuevamente porque no conozco cuál es mi salida para un caudal de 312, para un caudal no, perdón, para una salida, para una función de 312. Miremos entonces qué valores fueron los que cogió para interpolar. Los mismos. ¿Por qué coge los mismos? Porque no era la 25. Porque está ahí entre esos dos. ¿Lo ven? Sigue estando ahí. Entonces, como está ahí, el punto de interpolación debe ser el mismo. ¿Listo? Entonces, interpolamos y calculamos esto. Y lo mismo para este de acá. Después que se hace el primero, pues ya los de ahí para abajo son más sencillos. Tercera fila o tercer cálculo, lo mismo. Este valor que yo acabo de calcular aquí, le sumo el J más I actual. Y tengo entonces mi función 2S sobre delta T más la salida. ¿Listo? Lo mismo para acá. Interpolo y en esta la misma vaina, calculo la ecuación. Y hasta ahí podemos llegar con esa interpolación. Por eso de aquí para abajo tiene un color. ¿Qué dice? De este punto hacia abajo no se puede iterar más o interpolar, ya que solo tenemos valores para un caudal de salida hasta 25.72 metros cúbicos sobre segundo. 25.72. De ahí para abajo no tengo más. ¿Sí o no? Miren que solamente tenía estos dos valores. Si tuviera más de ahí para abajo, pues los podría utilizar. Pero como en este caso no tengo, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo podría yo calcular eso? Hay algo a lo que no le hemos echado mano que está ahí a su derecha. Con la función. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Con esta función que yo había graficado hace un momento y que le pedí a Excel que me trajera la fórmula, ¿se acuerdan? Pues voy a aplicar esa fórmula de aquí para abajo. Miren allí. ¿Sí ven la ecuación? Es la misma que está en la gráfica. 0.047 por X, donde en este caso en X el valor a conocer es este 2 por S dividido delta T más la salida, menos 30.28. O sea, estoy aplicando la ecuación que me genera ese gráfico. ¿Por qué lo tengo que aplicar así? Nuevamente les repito, porque no puedo interpolar más. ¿Y
por qué no puedo interpolar más? Pues por la sencilla razón que mi último valor es 25.72. No tengo más valores de ahí para abajo. Observen que aquí para abajo ya no hay nada. Entonces, como no tengo nada, me toca echarle mano a lo que sí tengo, que es un modelo matemático. Y el modelo matemático fue el que me salió con esta ecuación, producto de esta gráfica. Entonces, de aquí para abajo, toda esta función o caudal de salida lo voy a calcular aplicando esa ecuación. Fíjense arriba en la fórmula. Entonces, aquí venía todo interpolando. Y de aquí para abajo, aplicar la ecuación de la recta que me pintó el Excel. ¿Sí la ven? Y de ahí para abajo lo mismo. Conociendo ya ese caudal de salida, pues sencillo. Despejo. Y ya. Con eso arrastro. ¿Hasta dónde? Pues hasta los valores que yo haya dado. ¿Listo? Ahora, ¿qué datos finalmente tenemos aquí? En este punto se termina el tránsito, ya no hay caudal de salida. Miren que esto se llevó a un punto hasta donde ya me 000, es decir, hasta donde ya no hay más agua que sacar. O sea, se evacuó por exceso, nuevamente mirando aquí el ejemplo, se evacuó por exceso todo el agua que había aquí almacenada, se evacuó y cuando ya no hay nada más que bajar, pues ahí hay caudal cero, que es este valor que está aquí, mírenlo, 0. Seguí aplicando mi ecuación de la recta y cuando ese valor me dio 0, pues es porque ya no hay salida. ¿Listo? Y pues se aplica la ecuación para obtener eso. Entonces, ¿cómo sé dónde termina el tránsito o dónde paran mis cálculos? Pues cuando el caudal de salida viene disminuyendo y llega a 0. Aquí termina mi tránsito. Por lo tanto, estos son los valores que yo tomo. ¿Vale? ¿Se entendieron por qué vamos hasta ahí? Ok. Entonces, de estos caudales, tengo que tomar, de estos caudales de salida, tengo que tomar cuál fue el mayor. Entonces observen que aquí me dice que el máximo fue un valor de 55.59. O sea, ese es el Q máximo en el hidrograma, ¿se acuerdan? Que es el Q con el que yo voy a diseñar cualquier estructura. ¿Ven? Entonces aquí lo saco. El caudal máximo es de 55.59. Por acá estará en algún punto, vamos a ubicarlo. 55.59. Aquí está. Mírenlo ahí. Este es el caudal máximo, es decir, para este caudal máximo es que yo debo diseñar mi estructura. Y este caudal máximo debe ser el pico de mi hidrograma de salida. O sea, este rojo que hay acá. Vamos a ver si es cierto. Este rojo que hay aquí, por acá, este valor máximo, a ver cuál es el máximo. Mírenlo allí. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, nuevamente, grafico, si yo quiero graficar todo mi hidrograma, entonces pongo en una misma gráfica los dos, el hidrograma de entrada, que fue el que ya sabemos de dónde cómo se calcula, y mi hidrograma de salida. Hidrograma de salida que se obtuvo y se calculó por medio del método de la piscina nivelada. Todo esto que acabamos de hacer se llama la piscina nivelada. ¿Listo? Entonces, ¿todo esto para qué me sirve? Pues para poder determinar cuál va a ser el caudal máximo de salida, cuándo lo voy a tener, y poder ver cómo se transita la creciente en esa cuenca. Y listo, muchachos. Lo más importante de esto es que ustedes me determinan el caudal. ¿Por qué? Porque con ese caudal vamos a poder determinar nada más y nada menos que el H. ¿Se acuerdan cuál es el H? La altura de la lámina de agua al vertedero. O sea, me va a decir, esa agua va a subir hasta tantos metros. ¿Cómo? Pues recuerden que tenemos el coeficiente, ¿cierto? Es un dato de por allá arriba, la longitud del vertedero, y pues con la ecuación despejo el H, mírenlo acá, y lo obtengo. Miren la ecuación acá escrita, y miren aquí calculada. Entonces, Q sobre CL, donde ¿cuál Q voy a coger? Es el que acabo de calcular. El caudal máximo de mi
piscina nivelada. ¿Listo? Y lo divido entre C por L, que son estos dos parámetros. Eso lo elevo a la 2/3 y voy a obtener mi H. Entonces, mi H de este ejercicio va a ser de 2.51 metros. O sea, que la lámina de agua, mirándolo por acá, por ejemplo, voy a acercar esto. Mi lámina de agua para ese ejercicio aquí. Esta es mi, este H sub 0, este valor que está aquí, es el que acabamos de calcular, que me mide 2.51 metros. Entonces miren que para ese embalse, por allá en donde está aquí que vaya,